Yo quiero volver a Filipinas, mi país. Ah, to ka revolver. Pilipina to pais. Mhm. Guinea, difícil, no? Difícil. Siempre. Siyempre. Hola! Kumusta? Hasta luego. Buenas tardes, Bien. Amiro. Amiro! Kian. Kian. Kian, oh. Si Amir. Kasama si Amir. Ah. Si Amir, sige na. Asapin mo siya, anak. Uy, iya ka. Nahiya. Nasaan ka? ¿Ah? Nasaan ka? ¿Dónde está? Ha? Comanda China. Why? Bakit? Esto, casa de Sandra. Ah, casa de Sandra. ¿Por qué no hay escuela? Walang pasok? ¿Eh? No hay escuela? Última semana. Ah. Última semana ut- que está. ¿Por qué? Segundo trimestre terminar. Ajá. ¿Tú has ido donde allá? Sí, yo me he ido con Misma. Ah, ok. ¿Cómo está allá? Bien. Ah, bien. Ella dice Mm. que quiere salir con nosotros. Sí, bien. ¿Cuándo salir? Quiere ir nosotros con ella a mercado, comer helado. Ah, ¿tú salido? ¿O tú quieres ir? ¿Eh? ¿Tú quieres ir? Sí. Ok, no pasa nada. Esto, otra semana, ¿qué día ha dicho? Ella no ha dicho, pero ahora mismo va para el helado, aún no he llamado. Ah, ok. Yo pensaba terminar de escuela ahí. No terminar. Ujú. ¿Cómo estás la escuela? Bien. Bien. ¿Esto de Wipi? Sí. ¿Wipi de Sandra? No. Azonga. Ah, Asonga. ¿Afuera? Hmm. Mm. Pero ¿cómo estás la escuela? ¿No tiene problema? Bien, ahora bien. Ahora bien. Mm. ¿Qué misma ha dicho? Misma, Sí, ¿qué ha dicho? no ha dicho. Ujú. No ha dicho nada. Aha. 1 week na lang natitira. Una semana después terminar de escuela. Ajá, una semana. Esta semana después terminar de escuela. Sí. Ok, muy bien. Ujú. Pero este año, la escuela está en Guinea. ¿Bien? Este año. Este año. No, no, no. No, este año, cuando tú estudiar, ¿está bien o más mejor que en Pilipinas? ¿Eh? Yo he dicho, este año, tú estás en clase en Guinea. Mm. ¿Más mejor para ti aquí de Pilipinas? ¿Tú quieres más aquí o Guinea? Sí. De Filipinas, porque aquí todos los días habla, bla, 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 bla. Todo el palo pega. ¿Quién pega? ¿Pega? Profesor, ¿Profesor puede pegar? sí. Oye, esto. Kuskurón. Ajá. ¿Por qué Pilipinas? No sé. No, ¿por qué Pilipinas viene a estudiar? Sí, en Filipinas no pega aquí. Así. No, no puede Por pegar. Dios. No puede pegar. Así. Ujú. Pero ¿cómo estás la escuela un año? Amir.
menos así, un poco bien. Un poco bien. Más mejor Pilipinas. Sí, Mm. sí. Para ti, más mejor estudiar Pilipinas. Sí, que estudiar aquí en Guinea. Mm. ¿Qué tu mamá ha dicho? Así que, La escuela. yo no entiendo, no entiendo. No, yo ha dicho, que tu mamá ha dicho la escuela Guinea. Está en Guinea. Nada. No ha, no ha dicho nada. Mm-mm. Pero Ujú. hagamos esto. ¿Qué? Esperamos solamente esta semana terminar. Esta semana termina la escuela. Ajá. Todos terminando la escuela. Sí, solo falta una semana. Ok. ¿Cómo estás tu mamá? Ella ha dicho, ella trabajaba una familia. ¿Así? ¿Qué familia? Ella trabajaba. ¿O no? Ella solo en casa hace yuca. Ahora hacer yuca. Para vender. Sí. Ahora no tiene trabajo. Ujú. Vida ahí difícil, ¿no? Sí, en África. En África difícil. Ujú. ¿Y cómo está Sopi y Alima? Ay, están así. Así. Solo pasean, jugar, después lloran. Sopi llorar. Todos los días. Todos los días llorar Sopi. Sí. Pero Bacha apoyó y Elvis no vivir contigo, ¿no? Vivir, ¿Ah? vivir. ¿Vivir? ¿Dónde es su casa? Ay, donde Elvis vivía antes. Ken. También Pachá. Pero son así viven como en la China. Bacha vivir con China. Sandra. Apoyó. Apoyo con Chamamé. Bumalik kasi kay Chamami. ¿Y tú? ¿Por qué tú vivir con donde Sandra? Porque aquí bien, aquí no mucho ruido, no mucho. Tú quieres vivir con Sandra. ¿Dónde tú dormir? Yo dormí de Chamamé. ¿Ah? Yo dormí de Chamamé. No, yo he dicho dónde tú dormir. Cuando tú vivirás donde Sandra. No solo vengo de Sandra. Solo venir, pero tú vivir donde Chamamé. Sí. Solo pasar. Yo quiero vivir en Sandra. Solo pasar donde Sandra. Sí. Ok, yo entiendo. Así. O yo quiero volver. Yo quiero volver a Filipinas, mi país. Tú quieres volver Pilipinas, tu país. Guinea, difícil, ¿no? Difícil. Siempre. Siempre. Ajá. Pero tu mamá todos los días hacer yuca. Así.